podamos orar por la hermanita de nuestra hermana Elizabeth. No sé si le han visto, tienen poco parecido, la verdad que no se parecen en nada. Pero viaja mañana, mañana ya regresa a su casa y quisiera orar por ella. También orar por Nicaragua, la situación de lo que está pasando allá. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la invitación que nos extiendes de poder venir a tu trono de gracia. Porque ahí es donde hallamos el oportuno socorro, ahí es donde podemos venir a estar contigo al lugar santísimo, para implorar, para suplicar, para agradecerte, porque tú eres bueno y tú nos escuchas. Ruego, bendito Dios, que pueda ser con esta preciosa hermana que hemos conocido durante todos estos días, Señor, al estar aquí para el cumpleaños de Samantha. Te ruego, bendito Padre, que tú la puedas llevar con bien, bendito Dios, a estar nuevamente unido con su familia y con la iglesia donde ella va y asiste, bendito Padre. Gracias te damos por estos días que nos ha permitido tenerla aquí en Las Vegas y por este tiempo. Me imagino, Señor, que para Elizabeth habrá llenado su corazón de alegría al estar junto a aquellos a los cuales no ha visto, Señor, durante cierto tiempo. Ponemos en tus manos por igual a la nación de Nicaragua. En estos momentos nuestro corazón duele por lo que está sucediendo allí. Padre, por favor, sé a favor de los ciudadanos. Mira por el pobre, mira por aquel que, bendito Padre, está sufriendo por causa de aquellos que se quieren enriquecer a través de violencia y de la corrupción. Y tú velas, bendito Dios. Rogamos que tu gran poder se manifieste, al igual así que Venezuela y todos esos países, bendito Dios, donde la libertad está siendo suprimida. Te ruego ahora, bendito y bondadoso Dios, que por favor puedas bendecir tu palabra que va a ser impartida en este día. La recibimos con alegría en nuestros corazones, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11 en esta mañana, y vamos a estar dividiendo este mensaje en dos secciones. Habíamos compartido en una ocasión, si alguno piensa que la iglesia es un lugar fácil o tienen ciertos pensamientos erróneos en cuanto a lo que la iglesia tiene que ser, consideremos lo siguiente. Lo compartí hace una semana atrás, lo quiero volver a compartir para aquellos que no lo escucharon. Es tan importante tocante el tema de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia, habíamos compartido de que es un grupo de personas con distintas personalidades, distintas características, distintos antecedentes, distintas culturas. Piensen esto, ¿cómo podemos llevarnos bien los unos a los otros bajo estas condiciones? Y quiero que vayan pensando. Hay otros factores, además de esto, si agregamos la madurez y el nivel espiritual que cada uno tiene. No todos tienen nivel espiritual como tendría que ser. No todos reciben la palabra de Dios como tiene que ser. Y hay personas por igual que habíamos compartido de que son alto mantenimiento. Cuando hablamos de alto mantenimiento, tenemos que estar encima, sea por la inmadurez que esa persona pueda llegar a tener, y sobre todo si han sido consentidos en su casa y proveen inmadurez y que no se les puede llamar la atención, no se les puede disciplinar, no se les puede decir absolutamente nada, porque pues lo han tenido todo y se les dice que sí a todo, y cuando escuchan no, se ponen caprichosos. Están aquellos en los cuales existen celos por complejos de inferioridad, y entonces cuando no existen problemas hay que crear problemas para mantener
a una iglesia en puntitas de pie. Por último, y la lista puede ser aún mayor, por último, venimos todos con heridas, algunos más profundas que otros, en las cuales requiere atención. No todas las heridas son iguales. Ustedes, si no, vayan a un hospital, algunas se arreglan con una curita, otras dilatan mucho, pero mucho tiempo. La cicatriz queda y entonces debemos de mirar y observar. Como vuelvo a repetir, hay muchísimos puntos más, muchísimos más. Pero si alguno piensa que el trabajo en una iglesia es fácil, piénselo de nuevo. Porque todos estos puntos, cuando nos ponemos en línea y vemos la perspectiva correcta, comenzamos entonces a entender, o tendríamos que entender, cuál es el trabajo de cada uno de nosotros. Fíjense, es importante lo que la Biblia dice en cuanto a la función que debe de tomar la iglesia en el mundo. Estaba mirando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay muchas similitudes en cuanto a la función de cada persona, de los que estaban en el templo y el trabajo que ellos tenían en el templo. Amén. Hay una similitud muy grande la iglesia con Israel. Por ejemplo, les quiero compartir algunos. En cuanto a que Dios es el marido, o va a ser el marido el Señor de su iglesia, Dios es el marido de la nación de Israel. Allí en Isaías 54 y versículo número 5 nos dice, porque tu marido es tu hacedor. Apocalipsis 19 nos habla de las bodas del Cordero. Y por supuesto, está hablando en un aspecto espiritual para que podamos entender la profundidad. No es que va a haber un casamiento, porque algunos me han preguntado, hermano, ¿de verdad nos vamos a casar? Y hermano, es simbólico, es simbólico. Dios está hablando en términos humanos para que podamos entender la profundidad del amor que Él siente por cada uno de nosotros y por su iglesia. Está hablando del pacto eterno, un pacto eterno que nunca va a dejar de ser. Luego en Éxodo 19, versículo 6, Dios le dice a Israel, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y nación santa. Lo mismo vemos en la epístola que escribe Pedro, su primera epístola en el capítulo 2, versículo 9, cuando dice, mas ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabes, es el mismo trabajo que tenía Israel en el Antiguo Testamento, era de proclamar a Dios. Ustedes lo pueden encontrar en Primera de Reyes capítulo 8, donde dice su pueblo, a fin de que todos los pueblos, su pueblo Israel, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Aleluya. Israel tenía que predicarle a las otras naciones, tenía que predicarle la grandeza de Dios, tenía que manifestar sus obras, tenía que compartir lo que sabían de Dios para que las otras naciones supieran de este Dios. Y lo vemos también por igual en Mateo capítulo 28, donde el Señor Jesucristo dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. El asunto con la nación de Israel, aunque ahora en estos momentos no está en el lugar donde tiene que estar, dice hermanos, capítulo 11 de Romanos nos dice a nosotros que los dones son irrevocables. Y cuando hablamos de dones irrevocables quiere decir que no se quitan. Israel está adormecida en estos momentos, puesta a un costadito, pero esperando cuando el Señor comience a hacer su obra, y sobre todo en esos 7 años, en los últimos 3 años y medio de Daniel capítulo número 9, nos dice a nosotros Pablo de que los gentiles, nosotros los que no somos de la nación de Israel, hemos sido injertados en el olivo hasta que Israel sea restaurado. Y va a ser restaurada la nación de Israel, va a ser restaurada. En ese tiempo, mis hermanos, vemos Apocalipsis 7, que van de las 12 tribus, van por todo el mundo predicando, y vemos allí que de toda nación, lengua, tribu, están viniendo ahora a conocer, conocieron al Señor Jesús, dieron su vida. Nos dice allí, estos son los que han emblanquecido sus ropas a través de la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos en Israel que tenían un trabajo y tenían un llamado como tenemos nosotros como iglesia.
¿Por qué? Porque Israel fue escogida por Dios. La iglesia ha sido escogida por el Señor. Encontramos, por ejemplo, en lo que es la similitud en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. No lo tienen que buscar, pero les quiero compartir un poquitito lo que sucedía en el Antiguo Testamento para que ustedes vean de que la obra no ha cesado. Dios tiene lo mismo en mente con otros títulos dentro del oficio, pero nos dice Deuteronomio 16, 18, estaban los jueces que estaban encargados de aplicar la ley de Dios en las cosas legales. Nos dice Deuteronomio 1, versículo 13, que habían oficiales. Y estos oficiales, nos dice allí, presten atención, si quieren después lo pueden buscar en sus casas, Deuteronomio 1, versículo 13, que tenían que ser varones sabios, tenían que ser varones entendidos, tenían que ser expertos. Estas tres cualidades es lo que Dios estaba buscando en cuanto a aquellos que se encargaran de administrar la palabra de Dios al pueblo. A medida que va creciendo la nación, Dios estaba llamando a estos hombres para dirigirlos, para administrar, para conducirlos a favor y que den a conocer cuáles eran los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, cuando vemos nosotros en cuanto a la palabra en las vidas de ellos, necesitamos nosotros aplicar lo que es el conocimiento. Necesitamos nosotros por igual aplicar lo que es el discernimiento entre lo bueno y aquello que es lo malo. Cuando estamos hablando de expertos, estamos hablando de aquellas personas que están experimentadas, que están hábiles, que están en lo que es entendidas, en lo que tienen que hacer. Y estos son llamados jefes. Encontramos en la palabra de Dios, segundo, uno de los más importantes eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser santos para su Dios, tenían que estar viviendo en santidad porque representaban a este Dios, tenían que ser consagrados, apartados para Dios. Segunda de Crónicas 19:11 dice que debían velar que los otros, los levitas, los escribas y todos los que estaban en el templo, el sumo sacerdote tenía que velar de que todo estuviese funcionando bien y que todos estuvieran cumpliendo sus responsabilidades dentro de la tarea que era el templo. El pueblo venía delante de él, nos dice Números 27, para pedir consejo, pedir guía en cuanto a cuál era la voluntad de Dios. Preparaba los sacrificios, en fin, hay muchísimas cosas más, pero el asunto está que cada uno tenía una función definida. Ahora, Israel abandona completamente a Dios y ahora Dios da a conocer a través de su iglesia. Y mis hermanos, les quiero decir una cosa. Hoy en día vamos a notar algunos puntos muy importantes, pero muy importantes, en cuanto a qué es Cristo para nosotros. Porque lo hemos dicho antes y lo quiero volver a repetir. Estamos todos juntos, pero eso no quiere decir que estamos todos unidos en este grupo. Es más, yo sé que hay división y voy a compartir cuál es esa división, porque algunos van a estar levantando las antenas y es lo siguiente. Hay división en una iglesia, lo voy a explicar ahora porque ya el corazón yo creo que algunos lo tienen por acá, están todos alarmados. Te voy a decir cuál es la división. Hay hermanos que cumplen la voluntad de Dios y hay hermanos que no están cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando no estamos todos juntos, pero no hay unidad en lo que cada uno debemos de hacer en nuestro trabajo, entonces esa iglesia está dividida. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, hemos hablado de unidad en la iglesia, que debe de hacerse con humildad, que se debe hacer con amor. Y vamos a ir a 1 Corintios 12 para que podamos entender los puntos importantes, básicos, para ver cuál es la función de la iglesia y cuánto debemos de mejorar. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pues a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas o idiomas, y a otro interpretación de idiomas o de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En primer lugar, yo quiero que notemos una cosa con respecto a lo que es ser iglesia. Debemos de tener una determinación en ser iglesia. Tiene que haber una determinación, y cuando digo de tener una determinación, tiene que haber una convicción de funcionar como iglesia. ¿Sabes cómo podemos tener determinación? ¿Cómo puede existir esa determinación? Bueno, ustedes van a Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Esta iglesia se comienza a reunir, nos dice a nosotros que eran alrededor de 120 personas que se reunieron. ¿Saben cómo arrancó la iglesia? Arrancó con una reunión de oración. Arranca con una oración, una reunión de oración. El mandato del Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo, va a venir la promesa del Espíritu Santo. Y la obediencia era muy importante: no se muevan, quédense aquí, ya viene. Jesús le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y en ellos, y que Él vendría para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos a la verdad. Y cuando empezamos a mirar todo esto, la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, mis hermanos, la iglesia necesita entender que la oración es uno de los puntos y factores más importantes que podamos llegar a tener. Lo que hemos compartido nosotros, por ejemplo, en Messenger, de que estuviéramos leyendo palabra por palabra lo que dice allí en Hechos capítulo 4, y lo que nos dice en Colosenses capítulo 1, hay una razón de ser. No es de ser un lorito, porque lo menos que uno quiere es estar repitiendo y repitiendo sin tener el corazón puesto en aquella oración. ¿Cuál es? Señor, deseamos de que tu iglesia hable con convicción, que enseñe tu palabra con convicción, que enseñe la verdad como tiene que ser. Tenemos que estar convencidos de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos enseñando desde aquí. Tiene que haber una convicción en cuanto a lo que dice verdaderamente la palabra de Dios, porque ese es el deseo de Dios. Y fíjense, es que la iglesia siendo perseguida, el deseo de ellos era: Señor, va a haber tribulación, va a haber persecución, pero porque Él dice allí en Lucas, mira sus amenazas, estaban siendo amenazados. Pero mis hermanos, la iglesia estaba convencida de lo que era la iglesia de Cristo Jesús. Sabía que iba a sufrir persecución y por lo tanto era una iglesia que no estaba perdiendo su tiempo. No estaba perdiendo su tiempo en cosas triviales, estaba enfocada en lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque había un mundo que estaba bajo esta religión organizada de aquellos fariseos y saduceos. Era una religión corrupta, era una basura de religión lo que ofrecía a esta gente, y Cristo vino a confrontarlos a ellos para decirle: oyeron que fue dicho, pero yo les digo la verdad como tiene que ser la cosa. Mis hermanos, encontramos aquí que debemos de estar en oración. Estaban en Jerusalén, desde allí comienza la obra hasta llegar hasta todas partes del mundo. Y para esto se necesita que estemos todos involucrados. Se necesita unidad, y te voy a decir por qué necesitamos oración. Porque otro punto que no agregué al principio, entre todos los factores, encima de todas estas cosas que tenemos una lucha impresionante que no es contra carne y sangre. Y mis hermanos, hay veces que leemos eso y no tomamos el cuidado debido del peligro que corre o corremos cada uno de nosotros en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. No hay lugar donde no sea afectado.
por el pecado y por el enemigo. Tenemos una lucha que dice aquí contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Mis hermanos, estos espíritus no están jugando y no van con la intención de jugar, no vienen con la intención de con una caricita o ponernos bien. Mis hermanos, la intención del diablo, el Señor Jesucristo confrontó a aquella religión horrible que había en esos días. Le dice: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Y la intención del diablo es de matar, hurtar, robar y destruir. Gloria a Dios. Estos gobernadores de las tinieblas, eso es exactamente lo que están haciendo. Pablo dijo que uno iba a sufrir penalidades como soldados de Cristo Jesús. Y Pablo dijo: no se enreden en los negocios de la vida. No se enreden. Tenemos casi 120 que estaban orando y estaban suplicando al Señor: Señor, comienza a hacer tu obra. Comienza a trabajar en tu iglesia. Tu iglesia está aquí reunida, estamos todos orando. ¿Sabes qué sucedió? Nos dice el capítulo 2 que hubo un poder tremendo a través de la contestación de Dios, porque dice el capítulo 2 que los apóstoles fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y encontramos en el capítulo 4, donde estamos mencionando estas lecturas que compartimos con ustedes en Messenger, nos dice el versículo 31 que fue todos los que oraron esto: Señor, queremos predicar tu palabra con convicción. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La iglesia comenzó a ejercitar sus dones. No estaba perdiendo el tiempo. Escucharon las enseñanzas de los apóstoles y entonces habían determinado en sus corazones: mi casa va a ser un lugar para poder enseñar la palabra de Dios, a pesar de las persecuciones que estaban teniendo. Y dice que el número de los discípulos comenzó a crecer cuando estaban en la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, eran testigos, son testigos del poder de Dios cuando es derramado sobre ellos. Y mis hermanos, necesitamos hijos e hijas de Dios que tengan este poder. No podemos ser tibios. Un creyente tibio, el Señor no lo aguanta. Santo Dios. O estamos o no estamos. Pero dice que perseveraban todos, unánimes todos orando. Dice que tenían todas las cosas en común, que repartían a cada uno según su necesidad. Pero hay algo, y yo les digo, si somos pocos en el día de hoy, yo sé que el domingo que viene vamos a ser menos todavía. Te voy a decir por qué. Si hay algo que nos falta a nosotros, como iglesia en este momento, algunos se va a horrorizar, pero yo no sé si ustedes vieron las noticias de lo que quiere hacer este gobernador Brown allí en California. Todos pusieron like, pero nadie puso un comentario de decir qué horrible que está esto. Porque quieren quitar la Biblia que no las vendan más en las librerías, y quieren quitar la cristiandad. No pueden los pastores ni las iglesias hablar en contra de los homosexuales y las lesbianas. Y quieren hacerlo una ley. Quieren quitar la cristiandad. Yo quiero hacer una preguntita, porque va a ser ilegal si alguno llega a hablar o a decir las cosas que están en la Biblia. ¿Qué pasaría si el domingo que viene nos dicen a nosotros, sale una ley donde dice que las iglesias cristianas son todas ilegales y los que vayan a asistir van a ser puestos en la cárcel o aún van a morir? ¿Cuántos vendrían? ¿Cuántos vendrían el próximo domingo? ¿Sabes quiénes van a venir? Van a venir los fieles, los que saben lo que cuesta seguir a Cristo Jesús. No hay lugar para cobardes, no hay lugar para aquellos que tengan miedo. Aquí hay nada más que lugar para aquellos, los valientes, dice, que arrebatan el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia unida? ¿Una iglesia que persevera unánimes? ¿O una iglesia que está dividida? Porque fíjense en que desaparecen aquellos que tienen excusas todo el tiempo. Y excusas sin sentido. Oh, no puedo venir por esto, no puedo venir por lo otro. Pero la iglesia no es un lugar para tibios.
La iglesia es un lugar para aquellos que sientan ese amor y esa pasión por Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿sabes qué? Una iglesia fuerte, Santiago dice lo siguiente: tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pedro escribe: no te sorprendas del fuego de prueba que viene por seguir a Cristo Jesús. Pedro dice: padece como cristiano según la voluntad de Dios. Y aquí está el Espíritu Santo dándonos poder y está dándonos sabiduría en todos estos momentos. Donde más se necesita. Yo estaba diciendo que nos falta algo. ¿Sabes qué? Yo espero que vengan pruebas fuertes y duras para que podamos entender que vamos a estar entonces unidos y vas a ver el poder de Dios manifestado, porque es ahí donde nos acercamos. Son a través de las pruebas que más nos acercamos a Dios. Son a través de las pruebas que hacemos oraciones como que nos duele el corazón y estamos por desmayarnos. Y alguno dirá: ¿está loco, hermano? No estoy loco. Le voy a decir una cosa: la iglesia creció más cuando fue perseguida que cuando todo estaba bien. Y me hace ver a mí que, mis hermanos, necesitamos entonces persecución aquí en Estados Unidos. Necesitamos padecer para poder crecer como Dios quiere. Amén. Ve en China, mis hermanos, a mí me conmocionó ver a los chinos recibiendo la Biblia. Estaban llorando porque vino un encargo de Biblias. Los chinitos llorando porque ahora podían tener su Biblia para leerla. Y esta iglesia está reuniéndose adentro de cuevas, arriba de 5.000 chinitos en una cueva impresionante, allí alabando a Dios a escondidas porque lo están persiguiendo. Toda la semana están llevando a un pastor a la cárcel, toda la semana. Pero ahí se levanta otro y comienza a llevar la tarea que tiene. Y no tienen miedo, mis hermanos, son valientes estos. Están una hora antes para orar y suplicarle a Dios que el poder de Dios se derrame. No están jugando, mis hermanos, no están en cosas triviales o superficiales. Mis hermanos, están enfocados de que el Evangelio es el poder de Dios. Hay hermanitos que están siendo quemados y están siendo destituidos de sus lugares en la India, en Pakistán, y así podemos ir por Arabia y por África, mis hermanos. Yo no sé si sabías, pero hay un ejército que viola a aquellas mujeres que están en la iglesia. A las mujeres las violan semana tras semana, porque dijeron: si vienen acá, esto es lo que les va a pasar. Y aquellas mujeres prefieren morir, pero están sirviendo a su Cristo. Y mis hermanos, me hizo llorar porque cantan y dicen: no tocan mi alma. Mi alma es de Cristo, pueden tocar mi cuerpo, y cantan esto todos los fines de semana. Hay convicción. Hay iglesias que están convencidas de lo que están haciendo. Mis hermanos, qué cosa que vemos nosotros de que esto que diseñó Dios de darnos poder y sabiduría, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Dios lo diseñó para cada uno de nosotros, Dios diseñó el cuerpo, que es la iglesia, para que crezca en forma sana, para que Dios nos dice que el Señor la va a proteger, se ha entregado a sí mismo por ella, donde cada miembro, cada creyente, mis hermanos, tiene una función importante dentro del cuerpo de la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer, hay veces que no nos damos cuenta cuánto trabajo hay para hacer. Y después nos preguntamos: ¿qué hago? Mis hermanos, ponte en dirección y a orar a Dios, y vas a ver cómo Dios te va a poner en el lugar donde más te necesita. Cada creyente tiene el privilegio de poder hacer su parte para fortalecer al cuerpo. En Efesios 4 y versículo 13, vamos a ir allí. Hemos estado allí hace un tiempito atrás, vamos a ir nuevamente. Porque vean ustedes el deseo de Dios, la voluntad de Dios. El Señor, a través de Pablo, está diciendo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces en el verso 13, la razón de la edificación del cuerpo de Cristo está basado en esto. Lo tienen allí: hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, cuando cada creyente en una iglesia pone el don a trabajar que Dios le ha dado, esa iglesia se va a hacer más fuerte. Se va a hacer más fuerte. Con el correr del tiempo se va a hacer más fuerte. Vuelvo a repetir, podemos estar todos juntos, pero no estamos unidos. No estamos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo enfoque hacia lo que tenemos que hacer. Dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo Jesús. Fíjense en que el versículo 4, porque algunos de nosotros nos hacemos los desentendidos, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados, hemos sido llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Todos fuimos llamados, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Llamados para servir, y cuando fallamos en servir, demostramos con nuestros hechos a quién servimos más, o a la carne o al espíritu, a quién estamos sirviendo. ¿Estoy activo o no estoy activo? ¿Estoy involucrado o no estoy involucrado? Y todo esto, cuando existe esto, lo único que está sucediendo es que el cuerpo se está enfermando. Y te voy a decir por qué. Cuando un miembro del cuerpo no funciona, por más pequeñito que sea, si no funciona, mis hermanos, el cuerpo está enfermo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que es la glándula pituitaria que tenemos en el cuerpo. La glándula pituitaria es del tamaño de mi uña, de este tamaño de mi uña. Y está localizada acá atrás, en la parte de atrás de mi cabeza. Entre medio del cerebro y el cerebelo, allí se encuentra la glándula pituitaria. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esa glándula? ¿Sabías tú que tu cuerpo está balanceado por esa glándula y que cuando esa glándula no está bien, te desbalanceas? ¿Es importante? Oh, claro que sí que es importante. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando el esposo o el padre de sus hijos no hace su trabajo, su deber como cabeza del hogar? Estamos hablando de Cristo, la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Y Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. ¿Correcto? Porque eso es lo que dice allí en 1 Corintios. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Cristo cabeza de la iglesia, es decir, varones y mujeres todos incluidos. ¿Qué pasa cuando el esposo o padre no cumple con su deber como cabeza del hogar? Algunos van a decir, bueno, yo lo he escuchado esto, ¿ok? Lo he escuchado muchas veces, donde el varón de la casa o el esposo me dice, hermano, yo trabajo y tienen techo y tienen comida, más no se puede pedir de mí. Y yo digo, ¿tienen techo? ¿Tienen comida? ¿Por tu trabajo? ¿Y que acaso te casaste para decir, bueno, le vas a imponer ahora yo trabajo, entonces vas a hacer lo que yo te diga? No. Pero si estamos con ese tipo de pensamiento, te voy a decir, alguien que nosotros lo respetamos muchísimo es el rey David. El rey David era nada más que una presencia en el castillo, en el palacio donde él estaba. Pero mis hermanos, David no proveyó amor y no proveyó sostén a ninguno de sus hijos. Salvo con Salomón, por ahí Salomón dice, mi padre me enseñó esto y lo otro. Pero los demás hijos, mis hermanos, fue un cero a la izquierda. Estos vivían en un palacio, estos eran hijos de un rey, pero el rey descuidó su obra en su casa.
Ahora les voy a mostrar con la palabra lo que estoy diciendo. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo número 13. 2 de Samuel. En el capítulo 13. Y vamos a ir al versículo 37 al 39. ¿Lo tienen ahí? Okay. Vean versículo 37, nos dice allí, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Ahora vean esto. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur. Y estuvo allí, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Quiero que vayan viendo un poquitito este asunto. El rey quería ver a su hijo. Estuvo 3 años sin verlo, ¿no es cierto? Ok, capítulo 14 ahora, versículo 23 al 28. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Vean esto. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan elevado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Absalón. Mi hijo Absalón. 3 años. Más 2, 5 años. Tenía nietos. Y no los conoció. Vean el capítulo 15, versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta dirán, Absalón reina en Hebrón. ¿Qué está pasando aquí? Absalón vino para ver a su papá no lo quiere ver. ¿Cuál es la reacción que tiene el muchacho? Me voy a ir en contra de mi papá y voy a ser yo quien reine. Y luego en el capítulo 18, de allí en Segunda de Reyes, y versículo 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Absalón muerto. Mis hermanos, ¿quieres a una persona? Demuéstralo en vida. A mí me causa una gracia todo. Y empiezan a llorar y después extrañan a su papá, a su mamá y no hablaron con ellos por no sé por cuántos años. Absalón.
¿Quién lo llevó allí? Su papá, que no lo quiso ver. No quiso ver a los nietos. Mis hermanos, qué triste. Tenían un palacio, eran famosos, son los hijos del rey, el rey David. ¡Oh, wow! El rey David. Como padre fue un desastre. Huyendo después 4 años de su hijo, porque Absalón después lo empezó a perseguir, y David huyendo por 4 años. Mis hermanos, ¿de qué sirve lamentarnos? El tiempo es ahora, no es después. No es lamentarnos por el tiempo perdido después. Tenemos una sola vida. Este día se va a vivir nada más que una sola vez, no se va a volver a repetir. Y entonces cuando nosotros empezamos a mirar y a llorar, oh, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no hice esto antes? Y vienen aquellos lamentos. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. ¿De qué sirve lamentarse si no existe una relación saludable, no existe crecimiento, no existe madurez? David produjo división en su familia. La familia estaba dividida. ¿Por qué? David estaba centrado, soy el rey, su ego. Fíjense que él es el que peca delante de Dios. Hagan un censo para ver cuántos soldados tengo. Y uno de sus oficiales dice, no, señor, no hagas eso porque va a ser una locura. Hagan el censo. El Señor le dijo, bueno, te voy a dar algunas opciones. Te castigo a ti, castigo al pueblo. Y David, el muy gallina, dice, castiga al pueblo. Y miles murieron por culpa de David y su pecado. Hasta que finalmente abrió su boca y dijo, Señor, ya basta, yo soy el culpable. Ah, bueno, pero ya hizo estragos. Inocentes murieron por causa de la negligencia de David, de no querer escuchar. Mis hermanos, tenemos que observar una cosa, es que dice allí que tenemos que estar a la medida de la estatura de Cristo Jesús. ¿Sabes que en Romanos 8:29 dice que a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que glorificó, a estos también desea de que sean hechos a la imagen de su Hijo? Pablo lo pone de esta manera en Gálatas 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mis hermanos, Pablo hablando como una mujer que está en parto, es como una mujer que está con dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Y después Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, allí en 2 Corintios 3, versículo 18, que nos va transformando de gloria en gloria, de gloria en gloria, cada día, a la misma imagen de Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. Porque Dios quiere, la idea de Dios es que exprese la iglesia la vida de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo es la vida de Cristo Jesús? ¿Cómo fue la vida de Cristo Jesús? Y allí, solamente allí es que vamos a lograr entonces la unidad completamente en una iglesia, porque dice Pablo, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Para qué dio los dones espirituales? Ponte a pensar en eso. ¿Para qué nos dio Dios dones espirituales? Nos dice allí para provecho del cuerpo. Es lo que vemos en 1 Corintios. Para provecho. Dice, ha sido dado para provecho. Algunos, palabras de sabiduría, otros palabras de ciencia, a otros del mismo fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo es algo vital en la vida de una iglesia, es vital. Seguir el señorío de lo que Él quiere en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes que allí, creo que en Marcos 11 o Mateo 11, que te acuerdas que dice, no tengan miedo de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo en aquel día les va a poner las palabras en su boca? Santo, así dice. Ahora, yo quiero terminar con esto y vamos a verlo un poquitito más en esta noche.
Y con esto vamos a concluir, que está en el verso 3. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. La iglesia. Antes de que vayas a contestar, te pido que pienses y lo pienses bien. ¿Puedes decirle a Cristo Jesús Señor? ¿Es Señor? ¿Entiendes lo que es esa palabra? Esa palabra quiere decir dueño total, completo de tu vida. ¿Puedes decirle Señor? Porque si no estamos haciendo la voluntad del Señor, no podemos decirle Señor. Él no es mi Señor. Puedo repetir, podemos estar todos juntos, pero no estamos unidos en un mismo pensar. Tomás estaba junto con los otros discípulos, pero no estaba unido con los otros discípulos. Porque los 10 le dijeron, vimos al Señor. Fíjense en ustedes, vimos al Señor. Vimos al que es dueño por encima de la muerte, Tomás. Y Tomás dijo, no me importa lo que ustedes vieron, pero hasta que yo no ponga mi dedo y me saquen las dudas yo personalmente, yo no les creo a ustedes 10. Y Jesús entonces se le aparece y le dice, ok, Tomás, vamos a quitarte esa incredulidad. Pon tu mano en mis llagas. ¿Y sabes qué respondió entonces Tomás recién ahí? Señor mío y Dios mío. Antes no. Antes no pudo decirle Señor. ¿Sabes por qué? Porque estaba con dudas. Dios dio dones espirituales a cada uno de nosotros. Nos dio dones a cada uno de nosotros. Para que el cuerpo, su iglesia, vaya creciendo y crezca saludablemente. Y mis hermanos, cuando un miembro del cuerpo está enfermo o no puede hacer su función, el resto del cuerpo sufre. El resto del cuerpo está sufriendo. Ahora, miren, les quiero decir con esto y quiero terminar una cosita. Todo esto que estamos compartiendo, me lo estoy hablando a mí mismo. Me lo estoy hablando a mí mismo. Pues llega un momento, mis hermanos, que vuelvo a repetir, piensan que el trabajo en una iglesia es tan fácil. Y no nos damos cuenta cuántas características, personalidades, culturalmente hablando, espiritualmente hablando, cuántas diferencias tenemos los unos con los otros. ¿Cuánto trabajo hay para hacer? ¿Cuánto trabajo hay para hacer? Y yo no estoy hablando que todos sean predicadores. Yo no estoy diciendo de que todos tienen que invertir tanta cantidad de tiempo, porque te voy a decir una cosa, media hora, una hora en la semana, escucha esto, media hora, una hora en la semana, lo tenemos todos nosotros para poder decirle, Señor, ¿qué hago con esta hora? ¿Dónde quieres que ministre? ¿Dónde quieres que sirva? Porque todos, absolutamente todos, si pensamos que hemos llegado a la perfección, te voy a decir no. Estamos en un proceso, día a día, en el cual necesitamos la ayuda de todos, un poquitito cada uno, y la carga se haría bien livianita cuando todos estábamos llevando nuestra parte. Cuando los hermanos le dejan el peso completo a 1, 2 o 3 o 4,
tarde o temprano ese hermanito, esa hermanita, va a decir hasta aquí, porque somos humanos y a veces que no nos damos cuenta de que somos humanos. Y es como decir, dale, dale, somos todos espectadores, dale que tú puedes. Pero va a llegar un momento que el cuerpo va a decir, hasta aquí llegué. Y mis hermanos, después no estemos llorando o diciendo, ¿por qué a fulanito no lo vemos más? ¿O por qué a fulanita se desanimó y no quiere seguir más en las cosas del Señor? Yo espero, y termino con estas palabras, a cada uno de nosotros Dios nos dio un don o dones para el servicio del Señor, para provecho del cuerpo, no para mí personalmente, pero para provecho de la iglesia, de su cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que Dios nos está dando en esta tierra? Porque va a llegar un momento que ya tiene que terminar un día, y si no termina, la edad nos va a alcanzar en algún momento dado. Y el cuerpo no es lo mismo. Yo me doy cuenta que no es lo mismo. Cuando empecé a trabajar, mis hermanos me agarraban machete, sacando todos los arbustos que habían acá, pintando no sé por cuántas horas, poniendo piso, haciendo esto, haciendo lo otro. Ahora es tiempo para que otro tome el lugar. ¿Sabes? En la iglesia donde estábamos con el hermano Jesse, él se tuvo que ir a Arizona por un trabajo. Necesitaban a alguien que condujera el van de la iglesia para traer a 15 ancianitas de la iglesia. Nadie agarró. ¡Qué aburrido! Y yo le dije al pastor, póngame que yo voy a ir a recoger a las hermanas. Por un año entero, 6 de la mañana, la escuela dominical empezaba a las 10. Tardaba 4 horas. Pero el asunto es que después había que llevarlas. Y después volverlas a recoger en la noche, para el culto de la noche. Así que estaba todo el día en el van. Maestro de escuela dominical de los jóvenes. Diácono. Evangelismo los días sábados. Y no sé cuántas otras cosas. Porque yo decía, qué alegría poder servir al Señor en cualquiera sea la necesidad que exista en esta iglesia. Y todo estaba determinado en si Cristo era mi Señor y si yo lo quería tanto que yo pudiera hacer todas estas cosas para Él. Esas ancianitas yo no me olvido nunca la sonrisita que tenían. Una de ellas tardaba como 20 minutos para llegar hasta donde estaba el Ben. Y uno está adentro suyo, en la carne está diciendo, hermana, dale, porque llegamos tarde. Pero no, yo me bajaba y le decía cómo fue su día. Y entonces la viejita le tomaba el brazo y ahí iba. Venía su pasito, su tranquito, se subía. Y después todas las hermanas aplaudían ahí, las otras más jóvenes aplaudían y decían, ¡yeah! Estamos todas ahora. Todavía. ¿Dónde puedo servir? Observa con tus ojos y di, Señor, aquí quiero estar, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer por ti. Por último, quiero cerrar, les prometo que sí, porque están los nachos con carne molida, así que ya me imagino que algunos están ya viscos mirando. Miren, una vez un hermanito salvadoreño, nombre Wilson, dice, hermano, yo no puedo venir a la escuela dominical el domingo.
el único día que puedo es el martes. Y dije yo, escuela dominical el martes. Y yo, ok. Pero vas a venir, ¿no? Sí, hermano. Bueno, vino una vez, después nos apareció, me hacía venir hasta aquí al edificio, 2 veces nos apareció. Y le dije, mira hermano, te voy a decir una cosa, la próxima vez que no vengas, te voy a agarrar de la oreja. Ay hermano, perdóname. Nunca me faltó. Pero mis hermanos, en cuestión de 2 o 3 meses, esa clase creció a 27 personas, un martes a las 10 de la mañana. Ay, no sé qué hacer. Díselo al Señor a ver si te atreves a decirle esa pregunta. Y vas a ver que el Señor, con gracia y con una sonrisa, te va a decir, ven aquí que yo te voy a explicar dónde te necesito. ¿Estás listo, lista para decirle, Señor, por favor, úsame para tu gloria? Y dale gracias. Gracias, Señor, por el don que me has dado. Lo quiero invertir en otra persona. Quiero ser útil. Y ayúdanos a ser una iglesia unida. ¿Estás listo para orar conmigo? Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, como dice allí el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos. Padre divino, hay tanto, pero tanto por hacer. Y yo te suplico, bondadoso Dios, que nos ayudes a cada uno a hacer aquello que más nos gusta. No que nadie nos diga, pero que este día podamos decir, esto es lo que más me gusta hacer. Y Señor, que pueda tu iglesia, cada miembro, poner esos dones en uso, que podamos entender, bendito Dios, que un cuerpo, cuando un miembro del cuerpo no funciona, el cuerpo se enferma. Bendito Dios, te ruego por cada uno de nosotros que hoy podamos determinar quién es el Señor de nuestra vida. Úsanos para tu gloria, Señor. Que podamos ver la ciudad de Las Vegas cómo está siendo golpeada de distintas maneras, Señor. Hay escuelas que están sufriendo por falta de tu palabra y culpa de estos gobernantes que quieren quitar la Biblia y las oraciones cuando son tan necesarias. Padre Santo, como cristianos, como iglesia, tenemos que levantarnos en favor también con nuestros hermanos en California y que podamos presentar batalla en escribirle a este gobernador que lo que está tratando de imponer sobre este estado es una locura. Te ruego, bendito Señor, levanta a tu pueblo y podamos todos mirar, Señor, la visión que tú tienes para con esta tu iglesia. Tráenos con bien en esta noche. Te ruego, bendito Señor, para ver la segunda y última parte de este tema en este hermoso capítulo. Y Señor, gracias por tus hijos que hoy vinieron aquí. Te rogamos por aquellos que faltaron, si es por razón de trabajo o enfermedades o que estén viajando a algún otro lado. Que podamos vernos, Señor, ya sea esta noche o el próximo domingo, Señor, que este lugar pueda estar lleno de creyentes comprometidos contigo. Nos ponemos en tus manos, llévanos con bien, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos hoy en la tarde a las 7. Si no, por favor, no te vayas sin saludar a alguien y darle un abrazo, una linda sonrisa. Dios sea contigo.